Bendiciones para toda la familia RCA. Esto es Radio Cielos Abiertos. Gracias por siempre estar con nosotros. Esta es tu plataforma que te bendice. Es un privilegio poderte saludar y también decirte a ti, sí, tú que nos estás escuchando y también nos estás viendo, que puedas compartir este contenido que va a ser de mucha bendición y también dejarnos tu comentario. Y usted que todavía no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y también deje su petición, que también estaremos orando por su petición. Hoy tenemos un contenido variado. Hoy estaremos hablando acerca del diezmo, si es obligatorio pagar diezmo en la iglesia de Dios. Y en esta ocasión tenemos al licenciado abogado y mi amigo, futuro síndico de Villahermosa, en el nombre del Señor lo creemos así, Braulio Mejía. Bienvenido, ministro. Gracias. ¿Y por qué tú no me presentas nada como Braulio? Tantas cosas. Nada, un placer estar por aquí compartiendo con todos los hermanos y amigos que siguen esta plataforma y con cada uno de ustedes. Un placer inmenso. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Braulio, por separar y acoger esta invitación de estar con nosotros. Sí, para mí es un placer. Amén. Tenemos también a mi hermano Chala. Dios le bendiga a todos. Gracias por su sintonía en esta plataforma, esperando que este tema sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, qué bueno. Vamos a arrojar luz. Queremos iniciar hablando de Malaquías 3:10, una cita bíblica que muchos conocen, muchos caminan por esta cita bíblica. Y vamos a ver qué dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Vemos que mi hermano y mi amigo Braulio Mejía nos esté hablando acerca del diezmo, que él mismo dé inicio a este conversatorio. Bueno, tú acabas de leer un versículo que, como bien señalabas, es harto conocido por una gran cantidad o el mayor porcentaje de la comunidad cristiana evangélica, del profeta Malaquías, capítulo 3, el versículo 10. Y es ahí donde por mucho tiempo una gran cantidad de congregaciones han basado su enseñanza sobre la obligatoriedad de pagar el diezmo. Digo una gran cantidad porque hay algunas que realmente no lo aplican necesariamente y entienden que no es necesario, pero una gran mayoría sí lo aplica como bueno y válido, y sobre todo en base a esta porción de la Biblia que se encuentra, como dijimos ya, en Malaquías 3:10, donde el Señor, a través del profeta, a su pueblo Israel le dice y le ordena que llevaran todos los diezmos al lugar denominado alfolí. Y además de eso, de esa orden, le indica cuál era la razón para que en su casa, es decir, en el templo, en la casa del Señor, hubiera alimento. Si lo hacían, o mientras lo hicieran, podían, en el buen sentido de la palabra, probar a Dios. Digo en el buen sentido de la palabra porque estamos en unos tiempos donde aparentemente Dios es buen muchacho, Dios tiene que hacer lo que diga el profeta Braulio, en el tiempo que Braulio, el profeta, diga, de la forma. Yo no entiendo, no me adapto a ese ámbito, pero amén. Entonces, pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. De ahí entonces, repito, se ha utilizado esta porción bíblica para implicar la obligatoriedad del pago del diezmo, que para
La población hoy consiste, cobraste 10,000 pesos, ya tú sabes que tienes que apartar 1,000 pesos de diezmo. Cobras 5,000, debes apartar 500 pesos de diezmo, y si no lo haces, pues entonces ya el enemigo va a hacer estragos con tu vida, te va a ir mal, estás en maldición, es lo que se enseña. Sí, hemos visto esto y lo hemos vivido. ¿Tú crees que una persona que no pague diezmo en la iglesia, Braulio, hay que ponerlo en disciplina? Yo desde hace un tiempo vengo diciendo que la aplicación sobre este tema para mí está distorsionada con relación a la Biblia. Primero, yo no concibo que haya que utilizar la parte de Malaquías y aplicármela hoy y el sábado no, por ejemplo, si es el mismo Dios que habló. O sea, tú me aplicas el pago de diezmo, pero me dice que no tengo que guardar el sábado. Ok. Entonces, si me aplica uno, ¿por qué el otro no? Ah, no, porque el Señor fue el día de reposo y eso se cumplió. ¿A quién le habló Dios a través de Malaquías? A la iglesia. La iglesia no existía como tal en aquel entonces. No se hablaba de evangelio. La necesidad allí imperaba con relación a los hijos de Leví, aquellos que estaban dedicados a la obra del Señor expresamente. O sea, no podían dedicarse o dedicar el tiempo a otra cosa más que al servicio de Dios. Y quien no podía trabajar no producía el sustento ni de él ni el de su familia. Como es Dios quien llama al sacerdocio, a la tribu de Leví, Él va a proveer para ellos, Él va a tener disponibilidad de sustento para esos sacerdotes, para esa tribu, para esa familia sacerdotal. De manera que le otorga o le da la responsabilidad a las demás 11 tribus para que sean ellos quienes provean para sus hermanos y que sus hermanos no tengan necesidad de nada. Wow. Chala. Amén. Estoy de acuerdo con lo que ha expresado Braulio. El diezmo hoy en día ha sido muy distorsionado. Es un tema también que causa mucha controversia en algunas personas. Demasiado, ¿eh? Sí, porque hay muchas personas que, bueno, creen que se puede, otros dicen que no se puede. Y es como Braulio decía, cuando leemos Malaquías 3:10, antes de Malaquías 3:10, el verso antes, él dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En ningún momento Dios dice, todas las naciones me habéis robado. Dice la nación toda porque se refería a la nación de Israel. Si bien yo entiendo de que el diezmo, en parte, es necesario, la iglesia siempre necesita quizás del aporte que hagan los que pertenecen de los miembros. Por eso es que en Proverbios 3:19 dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? Bueno, el sistema principal de la iglesia, como nosotros entendemos, es de acoger a los desamparados, no solamente de predicar el evangelio, sino también de hacer obras para ayudar a las personas que quizás no tienen recursos. Y como la iglesia no es un lugar quizás que depende del gobierno o de algo así, se entiende de que se necesita bienes, se necesitan aportes, y por eso muchas personas toman lo que es el diezmo para eso. Amén. Entonces, otros dicen que no es debido. Pero sí entiendo de que si tú sientes que tú puedes hacer lo que tú puedes diezmar, no está mal, pero tampoco creo que una iglesia debe ejercer una fuerza sobre otra persona a tal punto de ponerlo de disciplina por no querer diezmar. Ok, pero cuando habla Malaquías acerca del diezmo, hay un mal manejo, vamos a decirlo así, acerca del diezmo. ¿El diezmo, Braulio, es para el pastor o para la iglesia? Es que lo que te estoy diciendo, o sea, si hay una aplicación distorsionada, el proceso como tal está distorsionado. Braulio Mejía entiende que la iglesia, lo que debe cumplir la iglesia a partir de haber quedado formada es
contribuir con la extensión del Evangelio. Como Pablo le escribió a los Corintios, cada semana, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. ¿No me entiendes? Según haya prosperado. Porque ¿qué pasa hoy en día? Si bien es cierto que en algunos lugares puede haber una familia pastoral, un pastor junto a su esposa y a sus hijos, pasando calamidades económicamente, no es menos cierto que también en un gran porcentaje de los casos, hoy la mayoría de quienes ejercen el pastorado tienen otra forma de vida, tienen hasta negocios, tienen hasta empresas, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Y es algo que también entiendo de que supuestamente el pastor Reinaldo Martínez, dedicado a tiempo completo, pero ¿cuál es el tiempo completo que está en la obra? Ir un domingo y predicar un mensaje y los demás días de la semana estar pendiente ahí para cuando le entreguen y despedir el culto. Y durante la semana tú no visitas ni siquiera a 5 de los miembros que tiene la congregación. No me digas que tú estás trabajando en un tiempo completo. E inclusive cuando nos vamos al ámbito ministerial, para mí el mayor ejemplo que debe tener un hombre, una mujer de Dios dentro del ministerio es el apóstol Pablo. Pablo predicaba y predicaba, pero entendía que en algún momento tenía que realizar un trabajo material para no ser gravoso a otros, para él obtener su sustento, ¿entiendes? Entonces, dentro de esa aplicación, aquí en Malaquías, el pago, la entrega del diezmo, según hubiera prosperado cada uno de los israelitas, era para que hubiera alimento en la casa del Señor, como yo te decía ahorita, para que esa tribu que estaba dedicada al servicio de Dios pudiera tener el sustento, no para otra persona en particular. Esa era la visión, ese era el propósito, de que los miembros de esa tribu no les faltara nada. O sea, tú me estás diciendo que cuando se diezmaba en aquel entonces, ese sustento, que cuando había una necesidad iban al alfolí, sacaban y sustentaban al pueblo. Al pueblo no, a la tribu de Leví. Okay, la tribu de Leví es la que está llamada al sacerdocio. La tribu de Leví es la que no se le permite estar en el campo. La tribu de Leví es la que no se le permite decir, voy a cuidar mis ovejas, porque está entregada única y exclusivamente al servicio de Jehová. Eso está ahí. Exactamente. Y si nos vamos a Deuteronomio 14, verso 22, habla claramente acerca de eso. Y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Sí. Te dice, eso no puede faltar, ¿verdad? Pero después dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días de tu vida. Ahí vamos a hacer un paréntesis porque vamos a seguir leyendo. Dice, para que aprendas a temer a Jehová todos los días de tu vida. Aparte de que el diezmo sirviera de alimento para la casa de Jehová y de sustento para los levitas, una de las formas por la cual Dios quería, por eso decía, aprobarme ahora en esto, era de enseñarle al pueblo a temer y a no amar el dinero ni las cosas materiales por encima de él. Por eso él decía, para que aprendas a temer a Jehová todos los días de tu vida. Entonces, más adelante, él dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, porque eso era otra cosa, el Señor señalaba dónde tú ibas a llevar el diezmo. Sí. No era que tú siempre a la misma casa, donde Él te escogiera, ahí era que tú lo ibas a llevar. Okay. Entonces dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, dice, entonces lo venderás, porque recordamos que era lo del producto del campo. Sí. Él decía, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas tú. Dice, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrará tú y tu familia. Sigue hablando del diezmo, y dice que si el lugar te quedara muy lejos, que tú lo vendieras, y con el dinero tú compraras todo lo que tú desearas, y lo utilizaras para ti y tu familia, para que se gocen del producto y de la bendición que Dios te ha permitido tener. Pero entonces aquí dice, más abajo, dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Exacto. Entonces, ¿cuál era uno de los objetivos principales? Como decía el hermano Braulio, es de
sustentar a los levitas de tener, usarlo para mostrarle a Dios la fidelidad a Él, el agradecimiento por lo recibido y no poner quizás los bienes materiales del campo, del dinero, por encima de lo que es el temor a Dios. Por eso era que el Señor entonces le decía en Malaquías, probadme ahora en esto. Es para que ustedes entiendan de que por encima del dinero estoy yo. Y si me ponen por encima del dinero, entonces yo le voy a abrir la ventana de los cielos. Que ahí implicaba la obediencia del pueblo al Amén. tener que hacer, porque en algún momento dice, oye, pero tengo muchos frutos, me fue bien en esta. Pero recuerda que tienes que apartar el 10% de eso que Amén. tú has logrado. Pero esta práctica todavía está actual, Sí. del 10%. Sí. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú Ok. quieres? Inclusive se utiliza el miedo, se utiliza el, ¿cómo se diría? El llamado a que si tú no lo haces, el diablo va a acabar contigo, tú vas a caer en miseria. Eso es lo que estoy hablando. Pero El destructor. El destructor, pero son aspectos ilógicos, porque en la sociedad de hoy vemos muchísima gente prosperada económicamente y nunca han diezmado. Y entonces se equivocó Dios. Wow. En la sociedad de hoy vemos una gran cantidad de personas que tienen 20, 30 años visitando una congregación y diezmando todo el tiempo y no han conseguido un ranchito. Y yo diría que Entonces, ¿dónde está el problema? hay- ¿Cuál es hay el mini- inconveniente? hay ministros que no tienen necesidad de un diezmo. Hay ministros que no tienen necesidad de eso. ¿Cómo así? Un pastor bendecido, Exacto. pastor bendecido, que tú sabes que está bendecidos somos todos. Sí, pues, ok. Es que En cuanto a lo material. Porque es que entendemos, No, en cuanto a lo entendemos que material. las bendiciones son asuntos materiales. No. Prosperado, vamos a decir. Prosperado. Prosperado, ok. El término prosperado. Materialmente prosperado. Sí. O una añadidura, como tú puedes entender. Ok. Hay muchos pastores que tienen llenos de añadiduras. Lo que yo te decía ahorita, y es que aunque no estén llenos, tú puedes trabajar. Tú puedes elaborar. ¿Dónde habla la Biblia de ministerio a tiempo completo? Búscamelo. Búscamelo. Al contrario, el trabajo dignifica al hombre. Claro. El tú producir con tus propias manos, con el esfuerzo que Dios te da, eso te bendice. Eso es señal de ejemplo para otros. Eso sirve de ejemplo para otros. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo dije? No, porque ya estoy entregado al ministerio y no doy un golpe. Yo No, vivo porque de lo que me llegue. Hay gente que no trabajan en lo secular, pero trabajan en lo espiritual. O sea, Dame ejemplo, pero dame ejemplo. Yo te coloqué a Pablo como el ejemplo. Después de Cristo, Pablo debe ser la figura de más preponderancia en la Biblia. Dame ejemplo. Hermanos, yo he procurado no ser gravoso a ustedes. Por eso me he encargado de fabricar tiendas para venderlas, para no ser gravoso, para que nadie me señale. Eso fue Pablo que lo dijo, claro. ¿o no? Claro. Y entonces, ¿qué ministro haya pasado en la tierra con más autoridad y más grandeza, humanamente hablando, que el apóstol Pablo? O sea, tú quieres haber Mencióname dicho que uno. Pablo trabajaba. No, yo quiero dejar dicho, no, está ahí en este libro. Tú no lo has leído. Tú eres evangelista. pero te estoy tú recorres preguntando. el mundo a nivel internacional predicando. Yo te estoy Eso- preguntando. sí, eso está ahí. Sí, claro. De ahí es que yo extraigo esa enseñanza. Lo mismo que te decía ahorita. ¿Cuál es la responsabilidad para mí de la iglesia, del pueblo de Dios hoy? Sí, colaborar con tener el deseo de contribuir económicamente a que el reino de Dios se siga expandiendo, pero a que el reino de Dios se siga expandiendo, no a que yo siga dándome una buena vida, cuando posiblemente dentro de la misma congregación donde yo estoy, hay gente que apenas come una vez al día. Así es. Exacto. Entonces así no, yo estoy siendo injusto. Así, una buena vida, un buen vehículo, ok, pero ¿y entonces? ¿Y los demás? ¿Y los demás hermanitos? Como siempre critiqué, ¿cómo es posible que para comprar un pandero haya que hacer una colecta entre tantos hermanos si cada uno de sus hermanos religiosamente está pagando su contribución o el diezmo? No hay cosas ilógicas y tú lo sabes, yo no sé para qué me invitaste. Yo estoy de acuerdo. Sucede que algunos ministros, algunas personas, toman de una mala forma lo que es el diezmo. Cuando yo me voy a la Escritura y yo veo por qué Dios, por qué Jehová estableció esto al pueblo, su centro, su principio es algo bonito y algo puro para ayudar
a los hombres que se dedicaban a tiempo completo, que no tenían parte en las cosas de lo que era quizá la ganadería y todas esas cosas. Entonces el Señor, para que ellos quizás no pasaran necesidad, entonces Él manda al pueblo a que diezme. Y fíjense en esto, al pueblo, no una parte. O sea, como ahora, que lo que dice el hermano Braulio, de que hay muchos empresarios que son exitosos y nunca han dado un diezmo. Y cuando el Señor hablaba de alejar el destructor, porque todo esto se resumiera a lo del campo, porque antes lo que se trabajaba era la tierra. Entonces, cuando el pueblo quizá incurría en dejar de diezmar a Dios para su propio bien, porque se encontraba que quizá era mucho o que la iglesia tenía mucho, entonces era que el Señor le mandaba esta plaga. Pero entonces en este tiempo hay personas que han utilizado eso para su propio beneficio. ¿Qué es lo que yo veo mal? Porque yo entiendo de que el Señor le está hablando de que no falta alimento en su casa, pero en este tiempo, como dice el hermano Braulio, hay muchas personas, muchos ministros que dicen que se dedican a tiempo completo a la obra, pero no tienen en verdad la responsabilidad que requiere, y a veces ni siquiera sacan quizá de su granero, por así decirlo, para contribuir con el hermano o con un miembro de la iglesia que tiene necesidad, que a veces sucede mucho. Yo estoy de acuerdo de que si usted está aplicando eso en su iglesia, bueno, pues usted entonces le dé el uso que Dios requiere, y no que usted alimente usted su propio granero, sino de que al necesitado, al que usted vea que le falta, usted, bueno, pues tome de esto porque tú estás aquí para eso, entonces lo utilice para los fines, y eso yo sé que le agrada a Dios, que usted ayude al necesitado con esto. Y es como decía mi hermano Braulio Mejía, muchas veces hay hermanos pasando algunas necesidades y levantan una colecta. Vamos a levantar una colecta para bendecir, y está bueno la intención, pero yo entiendo que en el alfolí debe de haber. Exacto. Debe de haber para sacar de allí y poder bendecir al hermanito, si es fiel, ¿entiendes? En todas sus contribuciones, lo relacionado con el diezmo, ¿entiendes? Yo tengo una pregunta acá, y mi hermano Braulio, ¿cuándo se debe pagar? ¿Va dirigida a mí o a ti? Para usted. ¿Cuándo se debe pagar diezmo? ¿Cuándo? Es que ya con lo que yo he dicho, yo entiendo que nunca. Yo como cristiano evangélico ofrendo. Okay. Estoy llamado a ofrendar. Pero pagar el diezmo, es que yo creo, conforme al Nuevo Testamento, que el diezmo no es una obligatoriedad para la iglesia después que Cristo murió y resucitó, porque no está acá. Pablo no tocó ese tema, Jesús no tocó el tema del diezmo. Si fuera una obligación para la iglesia, debería estar aquí, en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Braulio, pero en Mateo 23, no, Jesús nació, se crió, vivió y murió bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Por eso es que él dice en Mateo 23, está plasmado: ustedes que diezman la ruda, la mente y el comino y se olvidan de la justicia, el amor y la misericordia. Una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer lo otro, pero ellos están todavía bajo el Antiguo Pacto. Inmediatamente Jesús resucita, ya entramos en el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Ya no es la letra la que mata, ya no es la ley. Jesús cumplió todo lo relativo a la ley, que tú y yo, todos los hombres, no íbamos a poder cumplirlo. Cristo lo cumplió. Okay. Entonces, porque Jesús, si hubiera sido una obligación para la iglesia como tal, no lo menciona. Ahora, ¿qué tiene base? El sostén económico para la obra, como yo te decía ahorita, para la extensión del evangelio, para que el evangelio se siga propagando. Ahí sí, ahí yo estoy de acuerdo. Se necesitan, por ejemplo, mucha gente que está construyendo con iglesias y todas esas cosas, que misioneros que van a hacer obras, a llevar comida, medicina a diferentes lugares, lugares inhóspitos, necesitan el apoyo, como decía el hermano, de cada uno de nosotros. O sea, que nos despojemos, que estemos dispuestos a entregar parte de los recursos que Dios pone en nuestras manos para que esa obra se pueda hacer. Ahí sí yo estoy de acuerdo. De ahí, por ejemplo, el capítulo 8 de la segunda carta de Pablo a los Corintios habla sobre las razones para ofrendar.
La ofrenda que debe ser algo de corazón, algo que sale de la persona sin ningún constreñimiento. Lo mismo que hizo Jacob. Jacob no se compromete y dice, bueno, para que tú implantes la norma del diezmo. No, de lo que tú me des, yo, Jacob, de lo que tú me des, yo el diezmo apartaré para ti. Eso salió de él. Eso sale de Jacob. A él no lo están forzando. A él no lo están amenazando. O sea, no lo pueden aplicar como doctrina. El ángel no le está diciendo, Jacob, de lo que tú consigas, si tú no, no, estoy alterado. No, él no está en eso. Él sale de Jacob. Abraham da el diezmo, pero sale de Abraham a hacerlo. Cuando se encuentra con el rey, con Melquisedec, después de haber vencido a sus reyes, Abraham entiende que tiene un sentimiento de gratitud. Dice, déjeme apartar el 10% de este botín, pero también sale de él. Ya cuando Jehová trata con su pueblo en el desierto, como decía ahorita, y leí el versículo, indefectiblemente vas a apartar. Dios está buscando en ese pueblo, la obediencia. Que yo te estoy pautando esto y yo quiero que tú lo cumplas así. Yo quiero que tú cumplas con esto como yo te estoy diciendo. ¿Entiendes? Pero la iglesia aquí no tiene esa responsabilidad de que si tú entiendes, cobraste 10,000 pesos hoy, tú tienes que sacar esos 1,000 pesos aunque tú no puedas, porque de lo contrario ya tú tienes un sentimiento de culpa. Tú vas al templo y te sientes asustado porque en cualquier momento puede venir un profeta y decirte, tú no pagaste el diezmo esta semana, Reinaldo Martínez, el diablo te va... No, hombre, no, así. Sabe que nos van a ver como un hereje y perseguidores de muchos pastores. Aquí no estamos persiguiendo pastores, aquí estamos hablando desde nuestro, particularmente el punto de vista mío, sin ningún problema, y lo que yo entiendo que dice la Biblia. Eso es lo que yo estoy diciendo. Claro, y no queremos que nos malinterpreten, porque usted que está pagando su diezmo, sígalo pagando. Braulio, mándale un mensaje a esa gente, sígalo pagando. No, claro, porque para que no se vea que tampoco Braulio Mejía mandó un mensaje. No. ¿Me entiende? No. Usted lo puede seguir haciendo, inclusive yo lo hago. Yo tengo un problema con eso. Porque al final yo entiendo que mucho o poco lo que yo pueda tener no es mío. Dios es quien lo ha puesto en mis manos como un administrador. O sea, yo nunca he tenido problema. Ahora, ¿en qué yo estoy? En la aplicación o en la forma de aplicación que entiendo que es incorrecta, en estar asustando a la gente, estar diciéndole a la gente cosas que la Biblia no especifica. Eso es lo que yo... Real. Exactamente. Estoy muy de acuerdo con Braulio, porque yo digo que hay a veces mal uso de lo que se llama a veces doctrina, porque a veces establecen doctrinas y cosas que cuando nos vamos a la luz de la palabra no están. Por ejemplo, hemos leído unas cuantas citas del diezmo y a quienes iban dirigidas. Siendo honesto, en ningún momento a los cristianos ya en este tiempo se les fue prescrito ni por Cristo, ni por los apóstoles, ni por Pablo, por ninguno de ellos, se le fue prescrito de que diezmaran. Hay muchas personas que ya lo han establecido, muchas iglesias que lo han establecido como doctrina. Y se entiende, quizá a veces, de que hay muchas personas de que lo hacen para tener en los graneros y todas esas cosas, pero sí yo entiendo que a veces se le da mal uso. Y como decía, yo mismo, en mi caso, yo diezmo. ¿Por qué digo? Yo diezmo, pero yo lo veo algo personal mío con Dios. ¿En qué sentido? Pero en lo el 10%. Yo diezmo el 10%. Es que si es diezmo, es 10%. Exacto. Cualquier otra cosa es ofrenda. ¿Por qué te digo que yo diezmo el 10%? En el caso mío, yo lo veo del modo, no por doctrina, porque es como dice Braulio, hay cosas que se le establecen como doctrina que yo entiendo que a veces no están correctas o no se usan o no se ejercen de la mejor manera o de la manera correcta que Dios quiere. ¿Por qué yo lo hago? Yo lo veo como le leí en Deuteronomio 14, el verso 23, que al final le decía, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Desde el punto de vista que yo lo vi personalmente, era de que yo, cuando yo cobraba o
tenía cualquier entrada y yo decía, Señor, esto yo lo aparto para ti. Yo no lo veía de que, Señor, esto yo lo llevo para el pastor. Porque hay un error. Hay muchas personas que diezman para agradarle a los líderes o al líder de la iglesia. Wow. Porque hay un problema también. Yo lo hacía, o yo lo hago, perdón, yo lo hago porque yo entiendo y digo, Señor, mira, esto yo te lo doy a ti y te agradezco porque tú me bendices. En una ocasión, cuando yo estaba en uno de los empleos que yo he tenido, me cancelaron y me bajó un cheque y como que algo me dijo, vamos a ver si tú vas a diezmar eso. Vamos a ver si tú vas. Y yo ni lo pensé mucho y así lo saqué y lo aparté. Y dije, Padre, porque yo no quiero poner el dinero, porque algo personal mío con Dios, no quiero poner el dinero en primer lugar en mi vida, sino que sea tú. Entonces, hay muchas personas que lo hacen, no di que porque dicen, porque en lo que se ha establecido hoy, o lo que hemos hablado, según la Biblia, es de que no es una doctrina establecida a los cristianos. Eso no es una doctrina que se le establece en este tiempo, aunque muchas iglesias la tienen así. Ni por Cristo, ni por los apóstoles fue establecido que teníamos que diezmar. Pero hay muchas personas que no diezman, es porque quizás se encuentran que están dando mucho. Eso es interesante. Hay personas que... Son tacaños esos. Hay personas que lo que hacen es que no saben honrar a Dios con sus bienes. Ya. Ese es el mensaje. Yo en mi caso lo hago porque es algo personal con Dios, de que yo, Señor, de lo que tengo, de lo que consigo, te doy la 10ª parte, siento que te agrado haciéndolo y siento que no pongo el dinero por encima de ti. Ese es mi punto personal, pero yo no soy quien para establecerle un punto doctrinal a otra persona, como si tú no lo haces, pues entonces tú tienes que saber que tú te has puesto al infierno y que tú no vas a heredar el reino de los cielos. Por eso es que, para cerrar mi parte acá, dice en Romanos 14:22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Exacto. Entonces, o en lo que hace, pues, digámoslo así. Entonces, en este caso, si usted cree que usted no debe hacerlo, pues tú tienes tu fe, tenla para ti, con Dios. No te deje como infundir temor por otra persona. Porque si tú lo haces como con ese miedo, pues yo no creo que eso vaya a funcionar, esa aportación que tú estás haciendo o ese diezmo que tú estás dando. Eso no funciona si tú lo haces con un terror y creyendo como que el diablo te va a llevar. Tú tienes que hacerlo a conformidad con Dios, para agradarle a Él si es lo que tú sientes. Wow. Mejía. ¿Qué? Muy fuerte, ¿eh? La realidad. No, muy fuerte. Y de verdad que esa audiencia, déjenos su comentario allí, porque yo sé que es un tema muy complejo y mucha gente lo tiene como doctrina. Algunos, hay pastores que no forzan a sus miembros a diezmar, pero hay otros que sí. Que le han hablado claro y que entienden claro. Hay pastores que yo he escuchado, me han dicho que, mira, me pusieron en disciplina o no me dan oportunidad porque yo no pago diezmo. O no te vas a salvar o te vas a perder por no pagar el diezmo. Eso no es bíblico. No es bíblico. Exactamente. Es que el problema es que uno tiene que basarse en la palabra. Hoy en día hay muchos puntos y muchas cosas que le establecen como doctrina en ciertas iglesias, que cuando nos vamos a la palabra, tú no encuentras en ningún momento dónde se estableció eso. Y tú dices, ¿pero por qué? Y es como yo hablaba en estos días en un mensaje, Dios es respetuoso y Dios respeta al hombre. Por eso es que había muchas cosas que Moisés había establecido, que no había sido Dios directamente, pero ya como la palabra de Moisés era muy respetada, pues entonces se tenía por ley. Entonces cuando Moisés decía estas palabras, pues Dios las afirmaba para el pueblo. ¿Por qué? Por el respeto que Dios le tenía a Moisés. Entonces, tal era el caso de cuando es otro caso, pero el Señor decía, Jesús, cuando le hablaron de dar carta de repudio y todo eso, dice, Moisés por la dureza de vuestros corazones lo estableció. Dice, más al principio no era así. O sea, Dios dijo, yo acepté que lo estableciera. Así mismo, hoy en día hay muchas cosas que se establecen y no están a la luz de la palabra, no están establecidas en la palabra, pero lo de hoy en día es todavía más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque se habla de la salvación del alma. Entonces, hay muchas personas que por un punto doctrinal que lo estableció un hombre, a veces quieren condenar a otro.
o exponerlo al infierno, que es todavía más complejo, porque antes no era que se hablaba de la perdición o no, ¿entiendes? Ahora sí se habla ya lo que es la perdición del alma, de lo que es el infierno y el cielo. Esta iglesia que dice, si tú no haces esto, pues entonces tú no vas para el cielo, o tú no le agradas a Dios, pues tú sabes que te puede quedar en cualquier momento si Cristo viene. Pero no son cosas que el Señor estableció. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, mira, Braulio no es pastor. Imagínate que Braulio fuera pastor y no trabajara, y tuviera ese vehículo que tiene, esa casa que tiene. A costilla de los hermanitos. ¿Qué iban a decir la gente? No, que iba a decir la gente, no, que iba a ser así. Si yo no trabajo y tuviera eso, es a costilla de gente que posiblemente dejan de cumplir, de comerse 3 libras de pechuga para cumplir conmigo. No. Eso es legalismo. Yo tengo que irme a trabajar, yo tengo que irme a producir el sustento de mi familia. Es mi posición, es mi opinión. O sea, Bienaventurados los que han logrado vivir de otra forma. ¿Tú no estás de acuerdo con, vamos a decirlo así, con el pastor que no trabaja? No, no es bíblico. Si tiene edad, ya, si la edad no le permite trabajar es una cosa. Pero hombres jóvenes, pudiendo producir, como dice la palabra del Señor, no, ponte a trabajar, príncipe. Trabaja, rey. Produce el sustento de tu familia. Claro que sí. Se lo digo a cualquiera. Yo trabajo desde los 9 años y he trabajado en la obra. Hoy... O sea, Braulio Mejía no cree en el ministerio a tiempo completo. No, te lo dije ahorita. Te lo dije ahorita y te coloqué el ejemplo del apóstol Pablo, que lo di, cuando se despedía, creo que era de Corintios, no recuerdo cuál iglesia, decía, yo no le he sido gravoso a ustedes. Hoy me despido y ustedes, ninguno hay aquí que me pueda señalar de que yo he comido en balde el pan de ustedes, de que yo le he causado algún mal para que ustedes me sustenten durante el tiempo que he estado aquí. He trabajado con mis propias manos para no serle gravoso. Él lo dice. ¿Entiendes? Entonces, Sí. ¿tú estás a tiempo completo? Quiere decir que tiempo completo es dedicado a la obra de Dios 24 horas. 24 horas, 7 días a la semana, 12 meses al año. Trabajando para la obra. Ponme un ejemplo. Ah, pero te ríes. Te ríes. Ponme un ejemplo. Entonces, inclusive ya hoy tenemos una serie de facilidades que el mismo Dios nos ha dado, personas que han tenido la oportunidad de ir a una universidad, hacer una profesión, pueden combinar una cosa con otra, ¿entiendes? Pueden combinar una cosa con otra. ¿Qué le agrada a Dios? La generosidad. Ahí dice, por ejemplo, en Corintios, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero ¿qué te está diciendo? Cuando yo podemos entender que los bienes materiales que están en nuestras manos no son de nosotros, no provienen de nosotros, es que Dios ha querido ponerlo en nuestras manos para que lo administremos bien. Y en base a eso, entonces, yo no pongo ningún bien material por encima de mi Creador. Yo tengo la disposición de entregar en algún momento, de despojarme de algo y ver una persona que lo necesita, porque ni siquiera Dios. No, que esto es para Dios. Dios no necesita nada material. Exacto. Dios no necesita nada material, señores. Dios es espíritu, Dios es Dios, no hay otra explicación. Entonces, ahora, ¿cuándo tú lo haces? Cuando tú ves al hambriento y tú lo puedes alimentar, cuando tú ves al sediento y le das agua, cuando tú ves al desamparado, al que está desnudo y lo viste, le das el abrigo. Eso, como decía o establece Santiago en su carta, cuando vemos a esa persona así y nos hacemos de la vista gorda, ¿cuál es nuestra religión? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Ninguna. Es vana. Es simple y llanamente palabrería. Es bla, bla, bla. Ahora, cuando yo puedo y hago y veo eso, entonces comienzo y trabajo con eso, Dios se agrada. Ahí estoy agradando a Dios. ¿Entiendes? Y cuando mi corazón está libre de que yo en cualquier momento entienda, esto es de Dios, pero en el sentido de que hay un hermano, hay una persona que lo necesita y yo lo pongo a disposición de esa persona, Dios se siente agradado. Dios siente satisfacción de eso que yo he realizado, porque tampoco es para engrandecerme, Exacto. Tampoco es para jugar con la dignidad de esa persona, decir, ver lo que yo hago. No, nada de eso. Eso no tiene valor ante los ojos del Señor. Wow.
Exactamente, exactamente. Es como decíamos, hay personas que adoptan la doctrina del diezmar como algo, o sea, totalmente obligatorio y que si no lo hago, pues entonces tienen ese miedo, como explicábamos, y no se enfocan, como el Señor decía en Lucas 11:42, de hacer justicia y mostrar el amor de Dios. O sea, aunque tú diezmes sin falta, porque ya tú lo tienes como una ley, porque esa es la palabra. Hay personas que lo tienen como una ley. Aunque tú diezmes sin falta, pero tú ve al más necesitado que tú y tú no le extiendes la mano, tú no haces justicia, que son las cosas a las cuales Dios nos llama, que son las principales cosas que Dios espera de un hombre. Por eso es que Él dice, dice, yo te he declarado lo que es bueno para ti. Y dice, ¿qué pide tu Dios de ti? Dice que tú hagas justicia, que tú ames misericordia y te humilles ante tu Dios. Yo quiero hacer un énfasis, abrir un paréntesis acá en lo del diezmo. Yo entiendo que las iglesias, hay ministros que saben darle buen uso a lo que es el diezmo, Sí. que no lo pervierten, porque hay otros que sí lo pervierten y lo ven como un tesoro para ellos personal y no lo ponen al servicio de la obra. Hay obra, el mantenimiento quizás de la obra para que se mantenga funcionando correctamente, más hoy en día, con muchas cosas, equipos de sonido y todo, lleva un precio. Y si es necesario, pero hablamos de contribución personal de los miembros de las personas, lleva un mantenimiento y quizás no es muy barato, pero ya de ahí a utilizarlo tú como tus ingresos personales para enriquecerte, es lo que yo entiendo que no está bien. Es lo que se está hablando ahora mismo de que no está bien. Y de que tú no sientas ese terror de, bueno, si no lo hago y con ese miedo, y que a veces hay personas que le han llegado que son dinero para pagar su casa, para pagar una deuda, y a veces lo decompletan porque tienen que sacar el diezmo. Entonces, si tú haces eso por un miedo, por agradarle a un líder, yo creo que tú no estás agradando a Dios con eso. Al contrario, tú lo que te estás metiendo más profundo quizá en el problema que tú tienes, de tu deuda o de tu casa o lo que sea. Tú no puedes dejar de pagar tu casa para sacar ese dinero y llevarlo ante un líder que cuando viene a ver lo que va a hacer es pervertir eso. Yo no Tremendo. sé si ustedes, y escúchame, Rey, no sé si han visto una anécdota sobre Gigi Ávila con relación a lo que le pagaban o le daban a él del ministerio. Decía, yo no necesito, creo que eran $500. Y yo, no, yo no necesito eso. O tanto, yo no creo que con $300 él se quedaba o algo, $400. Porque él entendía que no, Dios lo suplía. Y mira que ahí sí se puede hablar de un hombre en ministerio a tiempo completo, ahí sí. Pero Gigi no abusó de grandes mansiones, grandes vehículos, aviones, nada de eso. Que fue un hombre que también se mantuvo, vamos a decir, en un nivel no de una humildad ficticia, sino que él entendía que realmente lo que más interesaba era su relación con Dios y hacer la obra, mantenerse haciendo la obra para la cual Dios lo había llamado. Y ahí, entonces, Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, ¿qué debemos hacer? Debemos estar contentos con esto. Y ahí volvemos al asunto de la obediencia. Mientras más tienes, más quieres. Y vas descuidando una cosa por otra. Y ahí es donde nosotros entonces debemos cuidarnos. El Evangelio hoy debe ser extendido, debe llevarse a todas las naciones. Gracias a Dios la iglesia hoy en día puede hacer uso de la tecnología, canales de televisión, emisoras radiales, y todo eso conlleva gasto. Pero eso, bien utilizado y bien organizado, se puede lograr. Y el pueblo que ve el buen uso que se le da al dinero siempre tendrá la disposición de aportar para que eso pueda continuar sin necesidad de que apliquemos erróneamente un pasaje bíblico simple y llanamente por aplicarlo. Tremendo. Mira, y vamos a concluir porque tenemos el tiempo encima ya. Y hay algo que se da mucho. Ejemplo, Braulio tiene un buen corazón, Ochala tiene un buen corazón. Dice, bueno, yo creo que en mi iglesia
yo diezmo en mi iglesia, pero en otra ocasión no voy a diezmar en mi iglesia. Este diezmo se lo voy a dar a alguien. Yo creo que tú no te enfaltas con Dios con eso. Yo creo que no. Hay líderes que ellos entienden que sí, que tú te enfaltas porque tú no lo diezmas en su alfolí o en el alfolí de la iglesia donde tú te congregas. Pero ahí volvemos y repetimos lo que le llamo al principio en Deuteronomio. El mismo Señor era que le señalaba el lugar. O sea, cuando yo leo esto me dice que al parecer no había un lugar en específico donde ellos siempre llevaban el diezmo a este lugar en específico, sino donde Dios le señalara. Vamos a ponerlo de una forma más sencilla. Suponiendo que tú diezmes 500 pesos semanales, vamos a decir, 500 pesos semanales, y tú ves dentro de la congregación donde tú asistes que hay una hermanita que vive perlechando y nadie la ayuda. Y va a ser pecado que tú, en vez de llevar esos 500 pesos el sábado o el domingo, el día que tú lo lleves, mejor le hagas una comprita a esa hermana y se la dé. Eso, Dios no va a castigar. Imposible. Eso, claro. Exactamente. Porque se está viendo la necesidad y caramba, y no que la hermana siempre le hago la compra y ya. Y al final esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque entonces lo que decía en Lucas, lo que dice en Lucas es que Jesús le dijo: ay de vosotros fariseos que diezmáis la mente y las rudas y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Exactamente. ¿Qué te está diciendo? O sea, ustedes son muy fieles llevándolo al alfolí. Muy fieles porque ustedes, para que lo vean, que ustedes sí diezman. Pero entonces cuando tú ves que está al lado tuyo que tiene necesidad, pues entonces ahí tú cierras los ojos y tú volteas la cara. Entonces dice, eso que tú estás haciendo automáticamente invalida lo otro, porque tú no puedes dejar de hacer una cosa así sin dejar de hacer aquello, dice acá. ¿Entiendes? O sea, es un conjunto. Entonces, porque tú decides en algún momento hacer justicia, porque de eso que se llama, eso se llama hacer justicia y amar la misericordia. Entonces, eso le agrada a Dios. Esas son las cosas que a Dios le agradan, verdaderamente. Tremendo. Gracias a esa audiencia que siempre está con nosotros. Recuerde, deje su comentario, comparta. Y usted que todavía no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, que va a ser de mucha bendición porque estaremos llevando contenido como este. Y yo sé que hay muchos seguidores y perseguidores también. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia.